El día más importante de toda la historia de la humanidad. Sabemos que la muerte de Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz con su preciosa sangre, ¿verdad? Pero el sacrificio de Cristo en la cruz, los milagros que hizo, todo lo que enseñó, todo lo que predijo, todo lo que dijo y lo que hizo, no tendría ningún valor. Escuchen, no tendría ningún valor si no hubiera resucitado. Porque entonces hubiera sido probado mentiroso. Porque él dijo que iba a resucitar de la tumba. Varias veces le dijo a sus discípulos que iba a resucitar, pero no le creyeron. El Señor les había dicho que iba a enseñar a sus discípulos, les dijo que tenía que ir a Jerusalén, donde iba a sufrir e iba a morir, que iba a ser entregado a los ancianos, a los sacerdotes, a los escribas, lo iban a matar, pero el tercer día iba a resucitar. También les dijo, vámonos de Galilea, iban a Jerusalén porque tenía que morir en Jerusalén, pero de nuevo les había dicho que tenía que resucitar. Y cuando iba a Jerusalén, tomó a los 10 discípulos con él en el camino y les dijo, miren, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, será traicionado, entregado a los sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles donde se burlarán de él, lo golpearán, lo azotarán, lo crucificarán, pero el tercer día va a morir de nuevo. Imagínense lo importante que es esto. Entonces, el Señor cumplió con su resurrección, fue el sello de aprobación completo y absoluto de que era el Hijo de Dios y que lo que había prometido, todo lo estaba cumpliendo. Voy a comenzar en el capítulo 28 de Mateo, donde nos cuenta la historia de la resurrección de nuestro Señor. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Les he dicho antes, en el idioma hebreo no había nombres para los días de la semana como lunes, martes, miércoles. Le llamaban el primer día, el segundo día después del sábado, el tercer día después del sábado. Entonces dice, el primer día de la semana, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y nos dice también que los que estaban ahí tuvieron miedo y cayeron como desmayados, dice en el versículo 4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Quedaron como muertos. Había 16 soldados guardando la tumba. Y era bajo pena de muerte si alguien se dormía o abandonaba su posición. 16 soldados. Y cuando aparece el ángel, caen todos desmayados del susto, del tremendo impacto. Un ángel que dice que resplandecía como un relámpago. Quedaron todos como muertos. Y removió la piedra y se sentó en ella, como diciendo, para que vean el poder que tienen los ángeles. Como diciendo, miren, vengo a enseñarles el poder de Dios. Vengo a enseñarles que Cristo ya no está en la tumba. Ahora pueden entrar y pueden ver lo que hay ahí. Que no hay nadie. No hay nadie en la tumba. Versículo 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí está maravillosamente enseñando el cumplimiento de todas las profecías de Jesús, que tenía que morir. Está a través de los salmos, están por toda la Biblia las promesas de que Jesús iba a venir, que iba a morir, pero iba a resucitar. Dice en Isaías, dice, que no lo dejaría en el sepulcro para que su cuerpo
hubiera corrupción. Y aquí claramente se están cumpliendo todas esas profecías. Y todas las veces que él habló y profetizó que iba a morir, pero que el tercer día iba a resucitar. ¿Y no es increíble que no le creyeron? Nadie le creyó. Nadie le creyó. ¿Saben por qué? Porque las mujeres fueron a ungir un cuerpo muerto, un cadáver. Lo habían envuelto en lienzos con especias entre medio, José de Arimatea y Nicodemo, para enterrarlo antes de que se metiera el sol, el viernes después de la crucifixión. Pero las mujeres vieron dónde lo pusieron y seguramente vieron que los hombres no hicieron muy buen trabajo, porque los hombres no somos muy buenos para esas cosas. Serían buenos para escarbar la tumba en el cerro, en la montaña, en el monte Gólgota, pero las mujeres tenían que ir a terminar el trabajo mejor. Pero nadie creía que iba a resucitar. ¿Saben por qué? Porque no había nadie enfrente de la tumba esperando la resurrección de Jesús. Su mamá no estaba ahí, sus medios hermanos y sus hermanas no estaban ahí, sus discípulos no estaban ahí. Es más, nadie estaba ahí. Hasta que llegaron las mujeres, María Magdalena y la otra María, llegaron a terminar el embalsamiento de su cuerpo. Pero nunca esperaban ver a Jesús resucitado. ¡Qué sorpresa! ¿Se imaginan cuando lo vieron resucitado? ¿Cómo transformó sus vidas para siempre? Continúa, dice, no está aquí, en versículo 7 dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os los he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Se imaginan? Si llegan con esa historia, los hubieran matado a todos. Pero ¿no es increíble que 16 soldados todos hubieran dormido? Al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo y ninguno despertó. Llegaron los discípulos, removieron la piedra que pesaba de 2 a 3 toneladas. Se necesitaban 30 hombres para removerla y no hicieron ruido. Todos estaban dormidos. ¿Se dan cuenta al extremo que llega el hombre cuando quiere negar las cosas de Dios? El milagro de Dios, la transformación de lo que hace Jesús en los corazones de la gente cuando creen en Él. Los sacerdotes, imaginémonos esto, echaron mentiras para acusarlo ante Poncio Pilatos, que él estaba causando una revolución que quería derrocar al gobierno romano. Mintieron y le dieron un soborno a Judas para que lo vendiera, para que lo entregara. Y ahora van a darle otro soborno, otra mordida a los soldados para que no digan la verdad. ¿Se dan cuenta? Y estos son los que deben enseñar la verdad al pueblo, la palabra de Dios. Los peores enemigos de Jesús fueron los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todos los ancianos en Jerusalén, los que debían de instruir al pueblo la palabra de Dios. Y eran los peores enemigos, ¿saben por qué? Porque ellos tenían su sistema en la iglesia, la religión se había convertido en un negocio. Y Jesús vino y al principio de su ministerio fue y limpió el templo, ¿verdad? Y dijo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. 2 días antes de la crucifixión fue de nuevo y limpió el templo. Porque de nuevo habían vuelto otra vez a hacer un negocio. Lo que hacían
venía la gente de todos los pueblos y otras ciudades, hasta de otros países, a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y tenían que traer una ofrenda, un cordero, un animal para ofrecérselo a Dios como sacrificio. Pero los sacerdotes lo tenían que examinar, y si encontraban una falta, una falla, una mancha, una herida, lo rechazaban. Pero entonces tenían ellos otros aprobados por ellos y se los vendían al doble de precio. Y era un tremendo negocio. También intercambiaban el dinero por la moneda del templo, el denario, y les cobraban un alto porcentaje por cambiarles el dinero, porque no aceptaban otro tipo de dinero, porque la ley lo decía que tenía que ser un denario. En todo estaban haciendo dinero, y porque Jesús los regañó, los reprobó para hacer estas cosas, por eso lo odiaban y lo querían matar. A pesar de todos los milagros que hizo Jesús, todos los milagros que hizo, y ellos sabían que lo había hecho esos milagros, aún así lo querían matar. ¿Por qué? Porque les estaba arruinando el negocio. Les estaba arruinando el negocio y por eso lo odiaban. No porque haya hecho nada malo, ni dicho nada malo, sino porque les arruinaba su negocio y los acusó de ser hipócritas, sepulcros blanqueados, camada de víboras. Les hablaba claro, ¿verdad? Y por eso lo pusieron. Pero, ¿saben? Ellos, su intención era matarlo. Pero el propósito de Dios era Él matar a su Hijo. Es el matar a Jesús. El Padre quería matar a su Hijo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. El Padre derramó toda su ira sobre su Hijo para que su Hijo pagara todos nuestros pecados. Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo a la cruz. Él murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Y la ira de Dios se descargó sobre Él para que no tuviera que descargar Dios su ira contra nosotros. Nosotros somos los pecadores. Él vivió una vida perfecta. Él dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Judas dijo, he traicionado sangre inocente. Poncio Pilatos dijo, ¿qué mal ha hecho? No tenía nada de qué acusarlo para crucificarlo, pero Él tomó nuestro lugar, pagó por todos nuestros pecados, y nosotros merecíamos la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él tomó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados, y luego nos da el mérito, el premio de todo lo que Él hizo. Ahora nosotros recibimos esa bendición. Vino a hacerse pecado por nosotros. Pero ellos todavía sobornaron a los soldados para que mintieran. Pero saben, la verdad siempre sale. La verdad siempre sale. Dice en versículo 15, y ellos tomando el dinero hicieron como les había sido instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero se imaginan, si dicen que se robaron el cuerpo, ¿por qué nunca lo encontraron? ¿Y por qué los soldados, los apóstoles, si sabían que era mentira, que ellos se robaron el cuerpo, por qué iban a morir por una mentira? Si ellos sabían que era mentira, que Jesús no resucitó, y cuando empezó la persecución de los cristianos y los empezaron a matar, si ellos supieran que era mentira, ¿no lo hubieran dicho? Claro, dicho, un momento, estamos mintiendo. Y nosotros lo inventamos. Pero no me maten, no nos maten. No, todos los discípulos y miles de cristianos después fueron a la cruz. Fueron destrozados por las bestias, fueron quemados vivos, fueron traspasados con espadas, con lanzas, todo por no negar a Jesús como su Salvador. Eso demuestra en nuestras vidas, en nuestros corazones, que Dios verdaderamente ha hecho un trabajo en nuestros corazones. Si estamos dispuestos no solo a vivir por Él, pero sino también morir por Él, es que Dios ha hecho una obra en nuestro corazón. Porque nadie que no esté entregado a Cristo está dispuesto a morir por Él. Si no vive para Él, no puede morir por Él. En eso sabemos si somos cristianos, si estamos viviendo para Él y estamos dispuestos hasta
hasta llegar a la muerte por defender el nombre de Cristo. Dice enseguida, pero los otros 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué 11? Porque sabemos que Judas ya se colgó. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, todavía dudaban, ¿se imaginan? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No les da gozo, alegría saber que no están solos. No importa lo que enfrentemos. No importa lo que enfrentemos en la vida, Dios está con nosotros. Amén. Nuestra hermana Laura Estrada está ahorita en el hospital, pero no está sola. Cristo está con ella. Le han estado haciendo exámenes. Desde ayer la llevó Rubén al hospital porque no se sentía bien. Hablé con ella y medio que ya se estaba sintiendo mejor. Parece que no es nada grave, pero están tratando de controlar su alta presión y su... algo más que tiene. Azúcar. Su azúcar, sí, algo así. Creo que eso es lo que es, el diabetes. Sí. Pero no está sola, no importa dónde esté uno, si no hay nadie a su alrededor, uno no está solo porque Cristo está con nosotros. Él dijo, no los dejaré ni los abandonaré. Estaré con ustedes hasta el final de la vida, hasta el final de los tiempos. Es la promesa que tenemos en Él. Así es de que no tenemos que desanimar, no importa que enfrentemos en esta vida. Dios está con nosotros. Amén. No nos abandona, jamás. Quiero compartirles ahora de Lucas capítulo 24, la misma historia, pero desde el punto de vista de Lucas, el que escribió el libro de los Hechos también. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿No está bonita la tumba? Qué bonita obra hizo, ¿verdad? Lorena la hizo y miren todo cómo arreglaron, decoraron ayer. Qué bonito lo dejaron. Hallaron la piedra removida del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Acuérdense de que les habló él cuando estaba aún en Galilea. Esto les dijo. ¿Recuerdan que les dijo? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿No es increíble que Dios se haya aparecido primero a las mujeres? ¿Saben por qué? Porque son las que estaban ahí. Amén. Fueron las que fueron a servirlo por última vez, a honrarlo, preparando su cuerpo. Y fueron las que primeras en verlo. Es algo maravilloso. ¿Y saben por qué? Porque si no conocen la cultura judía, la cultura judía era más machista que la hispana. Porque la mujer no tenía voto, la mujer, podríamos, si fuera en nuestro tiempo, no podrían votar. Ellas no podían testificar en una corte, porque no eran consideradas confiables. No les permitían testificar en la corte. Y sin embargo fue a una mujer en el pozo en Samaria a la que Jesús se reflejó primeramente y le dijo claramente que él era el Mesías. Amén. Y fueron unas mujeres las que vieron primero al Señor Jesús resucitado. Amén. Se dan cuenta que Jesús nos ve a todos igual. Todos valemos lo mismo para Él, porque todos somos sus hijos. Aleluya.
Y así debemos de ser, tratarnos unos a otros sin ninguna diferencia. Todos somos hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Podemos decir que lo hemos hecho, pero ¿saben cómo lo demostramos? Con nuestra vida. Todos los días, lo que hacemos, cómo invertimos nuestro tiempo, cómo invertimos nuestro dinero, cómo invertimos lo que hacemos y lo que decimos, todo lo enseñamos cómo vivimos. Porque todos podemos decir que somos cristianos, pero ¿dónde está la prueba? Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Él dijo, el que no odia a su padre, a su madre, a su esposo, su esposa, a su hijo, a su hija, no es digno de mí. No es que lo odie uno a su familia. Quiere decir, el que no, es como si los odiara comparado con el amor que me tiene que tener a mí. Cristo debe de ser el primero en nuestro corazón. Amén. Después en nuestra familia. Después en nuestra familia dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma. Mi esposa sabe, yo la amo con todo mi corazón y a mis hijas también, pero ellas saben que son la número 2 en mi corazón. Y están bien contentas porque saben que todo está en el orden que Dios lo ha establecido. Yo estoy creo que en tercer o cuarto lugar. Cristo primero, las hijas segundo, los perros tercero y a lo mejor entro yo en la competencia. No se crean. Yo sé que yo soy segundo en su corazón también, junto con mis hijas. Y así debe de ser, Cristo debe de ser el primero. Claro, yo daría mi vida por una de mis hijas y aún por mi esposa la daría. Pero con mucho más gusto la daría por Cristo. Amén. Si me llama a dar mi vida por Él, no lo negaré. Señor. ¿Saben por qué? Porque si uno está dispuesto a vivir y morir por Él, si llegara el momento, Él nos da las fuerzas para hacerlo. Él nos da las fuerzas para hacerlo. Entonces, se aparece a las mujeres, a María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué experiencia tan maravillosa llegar y ver la tumba que había estado sellada. Ahora la piedra está removida y no está ahí. Las tumbas de un hombre rico hacían un cuarto que era la entrada, como el vestíbulo, y luego enseguida había un lugar como un altillo alto de la tierra o de piedra de lo que habían escarpado de la montaña, y ahí ponían el cuerpo. Cuando fuimos a Israel nos llevaron a la tumba y está ahí el cuartito chiquito donde uno entra con una banca, es donde estaba la familia ahí llorando y pues orando por ellos y según su religión o su fe, ¿verdad? Los judíos. Y luego está el lugar donde hubieran puesto el cuerpo de Cristo. Y hay un letrero fuera en la puerta que dice, no está aquí, ha resucitado. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Ahora vamos a ver la historia de dos de sus discípulos que iban en el camino a Emaús. Versículo 13 dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 70 estadios de Jerusalén, 7 millas de Jerusalén, como 10 kilómetros. E iban hablando entre sí de las cosas aquellas que habían acontecido. Sucedió mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido
las cosas que en ella han acontecido estos días? Y Jesús les dijo, ¿qué cosas? ¿Se imaginan? Jesús tenía buen sentido del humor. ¿De qué cosas están hablando? Y le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estaban quebrantados, estaban desilusionados. Miren cómo se refieren a Jesús, que era un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Nada negativo, todo positivo. Pero estaban quebrantados porque era el que esperaban que fuera el Mesías. ¿Recuerdan cuando entró subió al monte de los olivos antes de bajar al arroyo de Cedrón y subir a la ciudad de Jerusalén? Que toda la gente lo adoraba y lo glorificaba y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sin embargo, estaban decepcionados porque ellos esperaban que Él fuera el Mesías que iba a librar a Israel de la esclavitud de los romanos. Pero en una semana estaban adorándolo y glorificándolo, pero cuando vieron que lo iban a matar, entonces la gente lo abandonó y muchos lo traicionaron y empezaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Poncio Pilato les dice, ¿qué? ¿He de crucificar a su Salvador, a su rey? Y ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Lo abandonaron, decepcionados. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho yo si yo hubiera estado ahí? ¿Y saben lo que me da temor? Que yo hubiera sido uno de los que gritaban, crucifícalo. Porque cuando vi que no iba a cumplir lo que yo había esperado y soñado, lo que todos los judíos esperaban, pero lo que no comprendían los judíos, que la primera vez que iba a venir Jesús, iba a venir como el Cordero de Dios, a ofrecerse como sacrificio para pagar por nuestros pecados. Pero la segunda vez que venga va a venir como el león de la tribu de Judá, a hacer justicia y establecer su reino. Eso es lo que ellos no comprendían las Escrituras. Y los fariseos y los saduceos y los sacerdotes no conocían las Escrituras para enseñarlas como estaban escritas en la Biblia. Y la razón por las que no la conocían es porque habían inventado muchas leyes que ellos habían agregado a la religión. Tenían muchos rituales, tenían muchas tradiciones que habían agregado a la palabra de Dios, que no era la palabra de Dios. Entonces habían revuelto todo. Hagan de cuenta que revolvieron el menudo con el pozole y ya no se sabía ni qué era. Habían destrozado realmente lo que debían de enseñar a la gente. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces por eso no comprendieron. Pero nosotros ahora sí la comprendemos. Porque ya sabemos que Cristo vino y cumplió más de 300 profecías en su primera venida. Imagínense nada más. ¿Quién de nosotros pudiera haber elegido dónde van a ser? ¿De quién van a ser? ¿Cómo van a ser? ¿En qué siglo, en qué lugar van a ser? ¿Quién va a ser su mamá? ¿Quiénes van a ser sus hermanos y sus hermanas? ¿Quién van a ser sus discípulos? Todo esto estaba profetizado antes de que viniera. Y Él cumplió absolutamente todas las profecías. Pero ellos no comprendían. Por eso lo abandonaron. Y por eso cuando resucitó de la cruz, nadie creía que iba a resucitar. Aunque les había dicho varias veces a sus discípulos que iba a resucitar el tercer día. Y se les iba por arriba de la cabeza. Entraba por una oreja y salía por la otra. Pero Él todo lo que dijo lo cumplió. Toda palabra de Cristo es amén y verdad. Y las promesas que tenemos en Él son amén y verdad. ¿Verdad? Son verdaderas, pero ellos no creyeron. Bueno, entonces van estos pobres discípulos decepcionados, porque es el tercer día, el día que resucitó, y han oído unas mujeres, les dijeron que lo vieron resucitado. Pero ellos no creyeron, se fueron a su casa mejor. Van en camino a su pueblo. Dice, pero esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Claro, en otro evangelio dice que Marta fue la primera en verlo. María Magdalena. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les dio el estudio bíblico más maravilloso en toda la historia. ¿Se imaginan Jesús, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, que él le inspiró a través del Espíritu Santo todas las escrituras? Él conocía perfectamente todas las escrituras, todas las profecías, todas las promesas. Dice en el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, y él les hizo como que iba lejos, más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha inclinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desvaneció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿Se imaginan? De pronto se dan cuenta que es Jesús y desaparecen. Se levantan y ya es de noche. Probablemente ya es de noche. Y se van otra vez, otras 7 millas de regreso. Eran buenos para caminar. Y regresan y encuentran a los discípulos y dice: y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, miren lo que sucede. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Amén. ¿Se imaginan cómo estaban de impresionados, asustados, sorprendidos? Paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Dicen: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Qué práctico, ¿verdad? Qué práctico. ¿Tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Ahora se convencen? ¿Ahora sí lo creen? ¿Qué más pruebas necesitaban? Les está enseñando sus manos, sus pies. Le dijo a Tomás, ¿recuerdan cuando Tomás no creyó y le dijeron: hemos visto al Señor? Dijo: yo no lo creo, a menos que ponga mi dedo en la llaga de su mano y mi mano en su costado, no voy a creer. Y una semana después estaban todos reunidos otra vez, y que llega Jesús, entra por la pared, sin abrir la puerta. Le dice: a ver, Tomás, ven para acá. A ver, pon tu dedo aquí, pon tu mano en mi costado. No seas incrédulo,
sino cree. ¿Y qué hizo Tomás? Cayó de rodillas y le dijo, mi Señor y mi Dios, confesándolo. Y si Jesús no fuera Dios, le hubiera dicho, no, yo no soy Dios. Adora solo a Dios, yo soy un ángel o soy otra cosa. No, reconoció y aceptó que Él es Dios. ¿Se imaginan lo maravilloso? Qué historia tan maravillosa que Dios haya venido a dar su vida por sus criaturas rebeldes, pecadoras, malagradecidas, celosos, violentos, mentirosos. No estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. Y si no, creo que no estoy muy solo, ¿verdad? No. Porque todos hemos pecado. Amén. Y dice, porque todos hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. No hay uno bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Por eso cuando la gente, el otro día estábamos viendo un video de una entrevista de un pastor en la calle, estaba preguntándole a una muchacha, le preguntaba si iba a ir al cielo y ella decía que sí. Le dijo, ¿por qué? Dijo, soy una buena persona, hago buenas cosas. Dijo, si hay cielo voy a ir al cielo. Le dijo, bueno, dijo, ¿has mentido alguna vez? Dijo, sí. ¿Has robado? Sí. ¿Has tenido malos pensamientos? Sí. Bueno, le contó varios de los mandamientos. Dijo, has roto todos esos. Dice, bueno, la Biblia dice que los mentirosos, los avaros, los fornicarios, los ladrones, no entrarán en el reino de Dios. ¿Cómo vas a entrar entonces? Ya no le gustó. Dijo, la única manera que puedes entrar al reino de Dios es si tú recibes a Cristo como tu Salvador, porque Él pagó por todos esos pecados. Tú no puedes pagar. Si tú vas en tus propios méritos, te va a mandar al infierno, porque eso es lo que mereces. Solamente si recibes a Cristo y el sacrificio que hizo por ti, puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Saben qué? No lo hizo. Dijo, lo voy a pensar. Le dijo, pudieras morir hoy mismo. Estás joven, pero no tienes mañana asegurado. ¿Qué tal si murieras antes de mañana? Dijo, ya veremos. Bueno, mucha gente hace esa decisión. Lo voy a pensar más adelante. Estoy joven, me queda mucho tiempo. Este sábado vamos a hacer la celebración de vida de un señor, tenía 44, 45 años. Les platiqué la semana pasada. Murió de cáncer. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie. Porque muere gente de todas las edades, de niños hasta ancianos. Se dan cuenta que Jesús no forzó y les dijo, ya se está oscureciendo, déjenme quedar en su casa. Él hizo como que iba a seguir adelante en el camino. Ellos lo invitaron a que entrara. Jesús no se forza a nadie. Dios nos dio un gran regalo, muy peligroso, muy bueno y muy peligroso. Nos dio la habilidad del libre albedrío, que nosotros podemos decidir si lo aceptamos o lo rechazamos. Todo depende de nosotros. Él ya pagó el precio. Depende de nosotros. Lo aceptamos o lo rechazamos. Él espera que lo recibamos, pero mucha gente en lugar de abrirle la puerta le dicen que te vaya bien. Tal vez nos veamos después. Si un día te necesito realmente, entonces te llamo. Pero tal vez ese día nunca llegue. Porque Dios nos da oportunidades, pero depende de nosotros. Si las aprovechamos, Él dice en Apocalipsis 3:20, dice, estoy a la puerta y toco. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, yo estoy tocando la puerta de tu corazón. ¿Me abres para entrar o me rechazas? ¿Cuántos de ustedes han visto una pintura donde está Jesús en una puerta tocando? Amén. ¿Recuerdan? ¿La han visto? Sí. Les aseguro que, bueno, casi estoy seguro que hay algo que no han notado en esa pintura. No tiene cerradura. El que la pintó le preguntó a un amigo, dijo, examina la pintura que acabo de pintar. Dime qué te parece. Y el hombre se puso a examinarla, dijo, tiene un error.
no tiene la cerradura, no tiene la chapa. Y le dijo, no, es intencional, porque esa puerta solo se abre por dentro. Y el que está dentro tiene que abrir la puerta para invitar al que está tocando. Y así es Jesús con nosotros. Nos invita, toca la puerta y dice, me dejas entrar a tu vida. Me dejas que yo tome control de todos tus problemas, de todos tus planes, de todo tu futuro. Y si nosotros decimos, no, sigue adelante, Él se va. Él se va porque Él no fuerza a nadie. Depende de nosotros. Estos hombres lo invitaron y entró con ellos. ¿Y qué sorpresa? Resulta que al que invitaron era Jesús, al que ellos habían visto crucificado y que creían que había terminado todo y lo vieron resucitado. Quiero ir a 1 Corintios capítulo 15, donde habla de la resurrección de los muertos, donde dice la palabra de Dios. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se fijaron? Conforme a las Escrituras. Todo es conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen o murieron. Después apareció a Jacobo, que era el medio hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Porque o sea que sean ellos, o así prediquemos, así habéis creído. Pero si se predica que de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van entonces vuestra predicación. Dice, vana es entonces predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, ¿de qué sirve nuestra fe? ¿De qué sirven todas las promesas? Si Cristo no resucitó, podemos tirar la Biblia al bote de la basura, porque desde Génesis hasta Revelación o Apocalipsis, si Cristo no resucitó, las profecías que había de resucitar, quiere decir que la Biblia no dice la verdad. Pero sabemos que Cristo resucitó. Entonces todo tiene ahora significado, todo tiene importancia. Nuestra vida está en sus manos y los que murieron en Cristo están con Él. Y nosotros que quedamos, un día vamos a estar con Él. Ya sea que nos lleven el rapto o ya sea que venga acá por cada uno de nosotros. Lo importante no es cuándo o cómo, sino a dónde vamos cuando morimos. Eso es la decisión más importante de nuestra vida. No hay otra decisión más importante que aceptar a Cristo.
elegimos con quién nos vamos a casar, ¿verdad? Muchas veces elegimos cuántos hijos vamos a tener. Lamentablemente no podemos diseñarlos como los queremos, como queremos que sean, ¿verdad? Pero una cosa sí podemos decidir, ¿qué vamos a hacer con Cristo? Si lo aceptamos, Él nos acepta y nos perdona todos nuestros pecados. Si lo rechazamos, Él nos rechaza a nosotros también. Él dijo, el que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de él ante mi Padre y sus ángeles en el cielo. El que me confiese ante los hombres, yo lo voy a confesar ante los ángeles y mi Padre en el cielo. Claramente nos lo dice. Pero también dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y venga y sígame. Niéguese a sí mismo, ¿qué quiere decir? Que voy a poner a Cristo en mi vida antes que todos mis deseos. Antes que mi trabajo, antes que mi negocio, antes que mi profesión, antes que mi familia, incluyéndome a mí mismo. Si muero para Cristo y vivo para Cristo, entonces voy a vivir con Cristo y voy a vivir en Cristo. Pero la decisión es nuestra. Él nos da la invitación. Nos toca en la puerta del corazón y dice, hey, despierta. Te estoy hablando, te invito a que me invites, a que abras tu corazón, a que me recibas, a que entregues tu vida en mis manos. Y yo te voy a perdonar todos tus pecados, te voy a aceptar, te voy a adoptar como mi hijo. El Padre nos adopta como sus hijos. Y la Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Y estamos sentados ya en los lugares celestiales con Cristo Jesús por fe, por la palabra de Dios, por la promesa de Dios. Aunque todavía estamos vivos aquí, bueno, unos vivos y otros atarantados, ¿verdad? Pero todavía respiramos y comemos, ¿verdad? Estamos vivos físicamente, pero para Dios es como si ya estuviéramos en el cielo. ¿Por qué? Porque Él ya nos ve allá. Porque Él ve todo, el pasado, el presente y el futuro como en presente. Él sabe todo lo que va a suceder. Él sabe lo que van a hacer mañana. Él sabe cuándo van a morir. Él sabe cómo van a vivir. Él sabe todo de sus vidas y de mi vida. Y Él ya nos ve en el cielo, en su presencia. Y ya por eso ya nos adoptó. Y dice que en Cristo somos más que vencedores, aunque todavía no hemos terminado la pelea y la carrera, ¿verdad? Pero Él ya nos ve terminados, como una obra maestra, por lo que hizo en la cruz. Porque la prueba está aquí. La resurrección comprueba todo, absolutamente todo lo que dijo. Todos los fundadores de todas las religiones del mundo, Joseph Smith de los mormones, George Tassel de los testigos de Jehová, Mohammed de los musulmanes, de los hindúes, todos los fundadores de las religiones del mundo, el polvo de sus cuerpos está en sus tumbas. Solo hay una tumba vacía, la tumba de Jesús, porque solamente Él tenía el poder de resucitar y solo porque solamente Él era y es Dios. Y por eso tenemos la seguridad de que un día vamos a estar en su presencia, porque Él pagó por nuestros pecados. Dice la Biblia, mas a todos los que lo recibieron, en los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan el Bautista dijo a sus 2 discípulos cuando vieron a Jesús caminando al lado de la orilla del lago de Galilea, les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mismo Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Lo abandonaron y se fueron con Jesús. Él no los detuvo porque Él sabía que Él había venido a salvar lo que estaba perdido. Y así ha venido a salvarnos a todos. Así es que démosle la honra, la gloria y las gracias por lo que ha hecho por nosotros. Este es el día de nuevo más importante en toda la historia de la humanidad.
Para todos los cristianos este es nuestro día de independencia. Amén. El día de nuestra salvación. Padre bendito, Dios omnipotente, lo adoramos y lo glorificamos, lo exaltamos con todo el corazón. Le damos toda la honra y toda la gloria. Le agradecemos, Señor Jesús bendito, que vino a dar su vida en la cruz por nosotros para salvarnos, para santificarnos, purificarnos y adoptarnos. Y por eso sabemos que un día estaremos en su presencia. Gracias, Señor bendito. Le entregamos nuestros corazones, nuestras vidas, y le pedimos, Señor, que nos dé las fuerzas para vivir una vida que le agrade, le honre, le glorifique, y todo lo pedimos y lo hacemos en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.